Te perdono, perdóname, gracias a Dios. Hay una película que vimos con Andrea hace unos meses atrás, que habla la historia de una familia. La película se llama es raro, es extraño la pronunciación del apellido, los Meyerowitz, protagonizada por Adam Sandler, Dustin Hoffman y Ben Stiller. Cuenta la historia de un padre que tiene el vicio de vivir para él mismo y sin querer daña a sus hijos, los daña profundamente. Y sus hijos están en una conexión tan viciada con ese padre que los daña, que se sienten, sobre todo uno, el que protagoniza Adam Sandler, se siente atrapado en ese círculo vicioso de agravios y sentirse agraviado. Hasta que al final rompe ese círculo vicioso de daño, de dolor, y en la parte casi final, no estoy haciendo spoiler, casi final, él le dice: papá, te amo, te perdono, te pido perdón, gracias por todo, adiós, y corta. En una situación normal, y de hecho por eso propongo esta película de entrada, en una situación normal, en la serie que estamos viendo que habla sobre el carácter, hoy nos toca hablar sobre restaurar el agravio o restaurar la falta. En una situación normal, maduramente uno puede restaurar el agravio conversando. La comunicación es fundamental. Pero cuando el otro se niega a reconocer lo que hizo, una buena invitación es a cortar. A lo mejor el otro no quiere, no asume, cortar, soltar de parte de uno, diciéndole posiblemente esto: ¿sabes qué? Te estimo, te quiero, te pido perdón por lo que quizás no estuve a las alturas, te perdono por todo lo que me hiciste, damos gracias, doy gracias por este tiempo y adiós, y cortamos. Entonces, este es un buen comienzo. Estamos en la serie la búsqueda del carácter, el carácter iluminado por la presencia del Espíritu. El carácter, como bien decía Jesús Adrián, la diferencia entre el yo y el ego que busca la satisfacción personal, incluso utilizando a los que están alrededor. En cambio, el yo del alma es el que busca el beneficio del otro. Por ahí Pablo dice que cuando nosotros estemos en la realidad de Dios, cuando se termine la historia y continúe la historia de la inauguración del reino de Dios definitivo, vamos a seguir siendo nosotros, pero glorificados. A lo mejor en un lenguaje de Freud vamos a seguir siendo yo, pero sin el ego. Pero nuestra lucha en el intertanto es tratar de combatir o por lo menos reconocer ese ego para que no nos dañe lo suficiente y no dañe a terceras personas. Ustedes saben que a mí me gusta hacer viajes por el tiempo. Los voy a invitar a que hagamos un viaje por el tiempo. 2050 años antes de Jesús. La suma son 4000 años antes de nuestra era. Una de las primeras civilizaciones que comenzaron a usar la escritura, aunque de manera cuneiforme, es decir, con símbolos, fueron los sumerios. Hay una tablilla que se encontró del año 2050 y que es la primera tablilla que trata de hablar acerca de temas judiciales de la restitución del agravio, escrita por un rey Vilalama, 300 años antes de ese famoso código de Hammurabi, que fue uno de los primeros que se encontró, en donde de ahí sacan la conocida ley del talión. Entonces, imagínense, 2050 años antes de Cristo, ya había una percepción en estas pequeñas comunidades acerca de la importancia de restituir cuando uno comete un agravio al que fue agraviado. Y les voy a leer literal una frase, dice, no se asusten: Tukumbi, Luluraj, Gishta, Ani, Gir Inkud, Ginku, Babar, Ilaje. No se asusten, no se me entró el chamuco. Tampoco estoy hablando en lenguas. Esta tablilla, literalmente así como la leí, dice en el español esto: si un hombre a un hombre con un instrumento le ha cortado el pie, 10 ciclos de plata deberá pagar. Después continúa la tablilla. No voy a seguir hablando en estas palabras raras para que no se asusten ni se vayan. Pero dice,
si un hombre a un hombre con un arma los huesos de él ha roto, una mina de plata deberá pagar. Si un hombre a un hombre con un instrumento cortante le ha cortado la nariz, 2/3 de mina de plata deberá pagar. Los sumerios, 2050 años antes de Cristo, ¿qué conclusión sacamos de este escrito, de esta pequeña tablilla de 10 por 20 de arcilla encontrada? Que en ese tiempo, ya en un tiempo tan remoto en la civilización humana, había una intuición jurídica sobre la restitución del agravio o la restitución de una falta. Y curiosamente, esta cultura era una cultura muy religiosa que estaba llena de sacrificios. En otras palabras, ya en estas culturas primitivas, si usted cometía una falta a otro, no bastaba con que usted fuera con sacrificios y restaurara la relación entre la divinidad y usted. Había que restituir las relaciones de esa persona con ese otro. En otras palabras, no bastaba en esa cultura con que si yo dañaba a otro iba donde el sacerdote me decía, no, con 3 Padres Nuestros, 2 Ave María, ya estamos. No, había que hacer un ejercicio de volver donde la persona, ¿sabes qué? Perdóname por lo que hice, yo repongo el daño que he hecho. La ley de Moisés, siglos después de esta tablilla, también tiene un apartado que nosotros conocemos como el ojo por ojo. No sé si lo han leído. Éxodo capítulo 21, si quieren lo podemos leer. Éxodo capítulo 21 dice: el que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendió herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe, chasis por chasis, y así sucesivamente. Fíjense que es interesante. Dice, si hubiere muerte, con la vida va a pagar. Ahora, si hay un asesinato que no fue, o una muerte, o un homicidio, perdón, un asesinato que no fue premeditado, él tendrá la opción de escapar a una ciudad de refugio, a un lugar que yo destinaré. ¿Para qué? Para que las personas que son los deudos de aquel que murió no lo linchen de manera visceral sin que haya un juicio previo para constatar realmente si aquí hubo un asesinato o no. Esto es interesante, no sé si usted ha leído el Salmo 23. El Salmo 23, que todos nosotros reconocemos la imagen de Dios como pastor, no es solo la imagen de Dios como pastor que aparece en el Salmo 23. Está también la imagen del beduino que te recibe en su carpa, en ese lugar sagrado. Cuando tú huyes porque hiciste algo sin querer, te vienen buscando los angustiadores, es decir, aquellos que te van a linchar. Y esa carpa en donde te recibe ese beduino, que era una práctica, tú entrabas ahí y los que te venían siguiendo, los que te venían persiguiendo, no podían entrar a la carpa hasta esperar el juicio correcto, necesario para saber si eras inocente o eras culpable. Por eso que en la última parte del Salmo dice: preparas mesa delante de mí, en esa carpa en donde tú me recibes como en un asilo, en presencia de mis angustiadores. Está hablando de eso, cometiste una falta, no eres culpable, huiste porque te quieren linchar, porque quieren inmediatamente hacer un juicio sin la previa participación de los ancianos, y ahí Dios te recibe, esperando realmente el acto en donde se va a declarar que tú eres inocente. En el principio, primer libro de la Biblia, libro de Génesis, para que veamos la importancia de lo que son las relaciones horizontales. Hay una historia que todos conocemos. 2 hermanos van delante de Dios a presentar una ofrenda. Y Dios mira la ofrenda de uno y no mira la ofrenda de otro. Y el hermano que se siente como con un desaire de parte de Dios,
toma en sus manos, llevado por la venganza, por la envidia, toma en sus manos la justicia, al punto, ni siquiera la injusticia, sino que fue un acto de verdad lamentable, al punto de asesinar por envidia a su hermano inocente. Todos conocen esa historia. Caín mató a Abel en el campo, y cuando Caín venía de vuelta del campo, Dios lo interpela. Ahora fíjense que es interesante, porque Dios no le dice: Caín, ¿por qué mataste a tu hermano? No le dice eso Dios. Pudo haberle dicho, porque Dios lo vio. ¿Qué le dice? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está? ¿No notan ahí un gesto de parte de Dios de invitarnos a reconocer? ¿No notan ahí un gesto sutil de parte de Dios de que cuando la embarramos, el camino más fácil es que nos digan a nosotros lo que hicimos? Pero el camino de Dios es: oye, reconoce. ¿Qué hiciste? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? En el Génesis hay dos preguntas vitales. La primera pregunta es la que Dios le hizo a Adán: ¿dónde estás, Adán? ¿Sí? ¿Dónde estás? ¿Se acuerdan cuando Adán estaba desnudo? ¿Sí? Escondido. ¿Dónde estás, Adán? Lejos de Dios, apartado de Dios, de espaldas a Dios. Esa es la primera pregunta, importante, vital, trascendental, cardinal en toda la Biblia. Dios le ha preguntado a la humanidad, desde Adán hasta el último hombre: ¿dónde están en relación a mí? ¿Están lejos? ¿Por qué están lejos? ¿Están escondidos? ¿Por qué están escondidos? ¿Tienen vergüenza de sí mismos? ¿Tienen vergüenza? ¿Por qué están donde están? ¿Dónde están? Pero la segunda pregunta es tan importante como la primera: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está? Estas dos preguntas inician la historia de la salvación y la culminan. Porque al final, cuando estemos en la fila y Dios separe tigres y rayados, al final del final, Dios nos va a hacer esa misma pregunta: ¿dónde estuvieron en relación a mí? ¿Y dónde estuvo tu hermano para ti? ¿Qué hiciste? En Mateo 25, en la parábola más larga del juicio final, el Señor Jesús dice que cuando se siente en el trono, Él le va a preguntar, le va a decir: vengan a mí, benditos de mi Padre, porque cuando me vieron con hambre, con sed, enfermo, en necesidad, ustedes estuvieron ahí. Y los que estaban ahí en la fila le van a preguntar: ¿pero cuándo te vimos? Es que cuando se lo hicieron a mis hermanos más pequeños, todo lo que hicieron a mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. ¿Qué significa? Todo lo que he venido hablando, tanto desde las primeras comunidades, desde el primer libro de la Biblia, desde esta primera película en la presentación. ¿Qué significa? Que para Dios no solo se trata de trabajar por la restauración de las relaciones entre Él y nosotros, sino entre yo y mi prójimo. Es más, en el contexto de la Biblia, si yo me reconcilio con mi prójimo, me estoy reconciliando con Dios. O sea, la tesis del Evangelio es tan radical que el apóstol Juan llega a decir: todos aquellos que dicen que aman a Dios pero no aman a su hermano son mentirosos. O sea, mentirosos que en la práctica, en la opción de vida fundamental, son mentirosos, porque se ama a Dios solo a través del amor al prójimo. Y eso es impresionante. Claro, es fácil venir frente a una imagen, prender una vela, es fácil venir a un confesatorio, confesar una lista de pecados, es fácil hacer eso, es fácil decirle: Señor, perdóname. Pero cuando hemos dañado a otras personas, no es tan sencillo. Dios nos pide: ¿dónde estás? Pero también, ¿dónde está tu hermano? Jesús leyó, como todo judío, la ley del ojo por ojo. Y Él hizo un viraje. Claro, estamos hablando desde la parada del que agravia, ¿no? De aquel que cometió el error, de aquel que la fregó. Como el padre de la película, que hacía cosas y no asumía los errores que cometía con sus hijos. ¿Cuánto nos hemos sentido identificados con esa historia, ¿no? En casa. Ahora que volvimos a Chile, yo a mi esposa le he contado historias de mi infancia que ella no me creía. Cuando yo le decía: oye, cuando yo era pequeño, tenía 5 o 7 años, me pegaban en el jardín.
porque yo era el regalón de mi mamá, era el último de la familia, el pequeño. Y mi padre, en un gesto de hacerme valer frente a mis compañeros, me hacía pelear con mi hermano 9 años mayor. Y yo les conté esa historia, de hecho se las conté, pero mi esposa no me creía mucho, me decía, pero ¿cómo va a ser tanto? Sí, me hacía pelear. Y yo le mostré fotos a ella para que corroborara, yo era un niño hermoso. Era hermoso cuando niño, si después, esto es por los golpes que recibí de parte de mi hermano mayor. Y mi hermano mayor me quebró el tabique 2 veces. Él tenía como 12 años, yo tenía 7 años. Entonces imagínense. Y fui para la casa de mi padre. Estuvimos ahí almorzando y yo le dije, él no lo va a reconocer. No, ¿cómo no lo va a reconocer? Y la conversación se dio. De pronto ella sacó a colación, oiga, ¿es verdad que a Ulises lo hacía, le quebraron el tabique 2 veces? Y él, no. Pero ¿cómo? Él lo hizo, ¿usted lo hacía pelear con el hermano mayor? No. Y yo dije, padre, yo estuve ahí, usted estuvo ahí, ¿se acuerda? Usted me hacía pelear con César, varias veces me sangraba la nariz y a él, pero lo hice para que te defendieras. O sea, nunca reconoció. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en ese lugar en donde nosotros recibimos el agravio? Fíjense en lo que dice Jesús, cómo da un giro a la ley del ojo por ojo. Jesús en Mateo es presentado como el nuevo Moisés que reinterpreta la ley. Miren en Mateo capítulo 5, versículo 23. Vamos a leer primero este texto en donde habla de la importancia de la reconciliación con el otro. Dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda al altar. Aquí hay 2 conceptos. La ofrenda, que es el culto a Dios. Y la reconciliación con el hermano es una palabra que a veces usamos los evangélicos que llevamos tiempo en la iglesia, que es koinonía, que es una palabra griega que significa comunión, koinonía. Entonces aquí está, culto o koinonía. Jesús dice, si vas a presentar tu ofrenda al altar, es decir, si vas a ofrecer culto a Dios y te acuerdas en el camino, ojo, que ese hermano tiene algo en contra de ti, no es tanto que tú lo agraviaste, si tú tiene algo en contra de ti, deja la ofrenda. No quiere decir olvídate, no, déjala ahí, es importante, déjala ahí, pero ve primero y reconcíliate con tu hermano y después vuelve y entrega esa ofrenda. Es decir, para Jesús, otra tesis que es escandalosa, sobre todo para los sacerdotes que la escucharon por primera vez, los sacerdotes del templo, es para Jesús, entre el culto y la koinonía, primero es la koinonía, porque no puede haber culto a Dios si no hay restauración de relaciones. No puede haber culto a Dios si no hay restauración de las relaciones. Pablo tomó esta idea de la importancia y el peso que tiene cuando nosotros tenemos relaciones insanas, cuando andamos metidos en chisme, cuando andamos provocando división. Pablo ve el peso de esto y les dice a los corintios, en la carta a los corintios, por ahí en el capítulo 11 de 1 Corintios, los corintios era una iglesia con tantos conflictos. Uno de sus conflictos es que habían personas que tenían mucho dinero y otros no tenían nada, incluso eran esclavos. Y en el momento de la cena del Señor, el momento más sagrado, podríamos decir, de la reunión, la cena del Señor, los que tenían dinero llegaban antes, practicaban la cena del Señor, oficiaban la cena del Señor, y después llegaban los que tenían menos dinero y tenían como un culto VIP. Tenían un culto VIP separado de los que no tenían nada. Y Pablo dice, esto no puede ser. Además de todas las divisiones, esto no puede ser en una comunidad. Y ahí les dice, en el capítulo 11, versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, comer y beber la cena del Señor, el vino y el pan, indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. No discernir el cuerpo del Señor significa cuando tú estás en la iglesia, por mucho que tu conexión con Dios, según tu parecer, es perfecta, si no hay un interés por vivir para el otro, por vivir restaurando las relaciones,
cuando no disiernes el cuerpo de Cristo para Pablo en ese contexto no es la comida, no es el pan, es la iglesia. Cuando tú vives solo en esta dirección, pero no en esta dirección, nuestro culto no vale. No vale. Es más, Pablo llega a decir que juicio comes. Porque el comer el cuerpo significa que tú estás dentro del cuerpo de Cristo. Y estar dentro del cuerpo de Cristo significa que estás dentro de una comunidad. Yo no puedo comer el cuerpo de Cristo si no tengo relaciones sanas en la comunidad del cuerpo del Señor. Y yo recuerdo cuando nosotros éramos más jóvenes, íbamos a la iglesia bautista, nos decían que debíamos hacer una introspección y siempre estaba esa mirada que antes de la cena del Señor, hacer una introspección para no comer juicio sobre sí. Pero entendimos mal el texto, entendimos que la introspección era solo yo en relación a Dios. Y Pablo lo que está diciendo es justamente cuando no hay una introspección de lo que yo estoy haciendo en la comunidad, si soy un factor venenoso, un factor tóxico o soy un factor que promueve las buenas relaciones, si yo no discierno eso, no vale lo que estoy haciendo para Dios. Entonces ahí vamos donde Jesús, el ojo por ojo. Mateo 5, versículo 38 al 39, dice: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Oíste que fue dicho. Es decir, Moisés dijo eso. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Yo sé que muchos de acá me están pensando, ¿no? Pero pastor, una cosa es ser manso y otra cosa es ser menso. ¿Sí? Porque yo leo la mente, sí, yo pienso. Este es uno de los textos también mal interpretados. Jesús no nos está invitando a un quietismo, a una ingenuidad en donde tú estás viendo que literalmente te están dañando con premeditación y tú no haces nada. No se centra en eso. Fíjense la imagen. La imagen más que nada invita a otra cosa. ¿Cómo debemos reaccionar frente al agravio? Si te golpean, la imagen metafórica fuerte, si te golpean en la mejilla y tú te caes, pero te vuelves a levantar, en ese volverte a levantar, tú estás demostrando que eres tan fuerte o más fuerte que aquel que te golpeó. Pero tu fuerza no proviene de los mecanismos de la violencia, sino que viene de otro poder, del perdón, del amor, de la compasión. Cuando tú recibes un golpe y te paras, tú dices: yo soy más fuerte que tú y estoy dispuesto a darte la otra mejilla, no porque soy débil, porque mi fuerza no proviene de la misma violencia que hace que tú me pegues. Esa parada, yo sé que para muchos es casi inconcebible. Hay dos personas en la historia contemporánea que asumieron ese mensaje de Jesús y lo llevaron hasta sus últimas consecuencias. Uno fue Mahatma Gandhi y el segundo, la imagen que van a ver a continuación, Martin Luther King. Lo que ellos llamaban la no violencia activa. La no violencia activa, es decir, nosotros recibimos el agravio, asumimos que hemos sido violentados, pero nos paramos con fuerza. No nos paramos para devolver el ojo por ojo, porque Gandhi decía ojo por ojo y todo el mundo va a terminar ciego. Nos paramos con una fuerza que no proviene de la violencia, una fuerza que proviene de la gracia de Dios. Hay una historia que a mí me conmovió mucho y que Jesús Adrián me la comentó y es impactante. Hay una historia de veteranos de la guerra de Vietnam. Muchos veteranos de la guerra de Vietnam por el traumatismo o el trauma postguerra, algunos se suicidaron. Estamos hablando de miles de personas, miles de ex soldados que se suicidaron, se quitaron la vida por la locura que significó estar en una guerra y hacer lo que ellos hicieron. Pero un grupo de veteranos tomaron la decisión de volver a Vietnam,
volvieron a Vietnam 20 años después, 30 años después. ¿Saben para qué? Para restaurar lo que habían hecho. Hay un grupo de veteranos que se llama Veteranos por la Paz, que desde fines de los años 90 han organizado encuentros de ex soldados que se han ido a Vietnam, a los campos y a las aldeas en donde estuvieron las tropas norteamericanas. ¿Para qué? Para pedir perdón, para visitar niños víctimas del agente naranja. El agente naranja era un desfoliante que lanzaban por las selvas y que eso traía a futuro malformaciones genéticas en los niños que iban a venir. Y hay muchos niños con malformaciones en los hospitales, hombres jóvenes con malformaciones. Veteranos que volvieron, fueron a los hospitales a pedir perdón. Incluso hay un testimonio de un grupo de veteranos que han desactivado 20.000 bombas en campos minados para que ya no sigan muriendo personas. ¿No les parece impresionante? Que ellos pudieron haberse quedado con: Señor, te pedimos perdón, y siento el perdón de Dios. No, ellos tomaron la decisión de volver al lugar en donde hicieron daño. Incluso muchos de ellos, reconociendo lo que hicieron, decían: hicimos lo que hicimos, asumimos nuestra responsabilidad, aunque éramos jóvenes, teníamos 20, 18 años, respondíamos a órdenes, pero lo hicimos. Nosotros fuimos los ejecutores y les pedimos perdón. Una historia de las que más impactan estas visitas es de un ex soldado que se llama Chuck Palazzo. Un veterano de guerra visitó la aldea de My Lai, una aldea en donde murieron 375 civiles ejecutados por los soldados norteamericanos, y entre ellos mujeres y niños. Mujeres violadas, niñas violadas, y 80 asesinatos. Chuck, ya un hombre de 60 y algo, vuelve a la aldea y lo único que encuentra es aldeanos que lo reciben con una sonrisa, con agradecimiento. Incluso él cara a cara se reencontró con una anciana que fue sobreviviente de esa masacre, y la anciana lo abrazó y lo miró con ternura. Y él no pudo más, y lloraba. ¿Y saben lo que le dice la anciana? Nosotros ya les perdonamos, ahora ustedes necesitan perdonarse a sí mismos. Él en su testimonio dice: nosotros pensábamos encontrar odio, rencor, y lo que encontramos fue amor. ¿Saben lo que hicieron estos ex soldados? Se quedaron a vivir allá y sirven. Y dice: esta es mi tierra, aquí moriré y aquí voy a servir. Ahí cuando hace sentido lo que el apóstol Santiago dice: confiésense las faltas unos a otros para que sean sanados. Esto no es un ejercicio impositivo, es: asumo que he dañado a personas, voy a confesar mi falta. Confiesen vuestra falta. La palabra falta en griego que usa Santiago es amartía, es pecado, algo malo que hiciste. Confiésense las faltas los unos a los otros para que sean sanados. Nosotros conocemos una historia con Andrea hace poco, también en la vuelta. Un amigo estuvo en un retiro de sanidad interior, y en el retiro le dijeron que él debía perdonar a las personas que él había agraviado. Y él se recordó, fíjense, de una novia de hace años, 20 años atrás, que él le había dañado, pero un daño de novio, de adolescente. Pero él sintió en su corazón, de verdad sintió en su corazón, pedir perdón. Y yo le dije: pero ¿en serio? ¿Y la llamaste? Se consiguió el número y la llamó y le pidió perdón. Son cosas de Dios. Obviamente nadie de acá, hay que hacerlo con criterio, ¿no? Más de algunos se está recordando la lista de 25. ¿A cuál de ellas le va a pedir? No, y él le pidió perdón. Y curiosamente la llamó, le pidió perdón, y ella obviamente dijo:
¿Sí? ¿Quién es? Tanto, tanto. ¿Ya? Sí. ¿Y para qué me llamas? No, es que sentí de Dios pedirte perdón por lo que hice. Y ella ni se acordaba. Ya había pasado mucha agua bajo el puente. Y ni se acordaba. Pero la cosa que ella, bueno, dijo, ok, bueno, ya te perdono. Y dijo, está loco, te perdono. Pero después hubo otro encuentro. Y después otro. Y fíjense las cosas. Antes de venir a Chile, oficié el matrimonio de ellos. El perdón, por muy ridículo que pueda parecer, por muy ridículo, puede tener finales insospechados. Vamos en los últimos 100 metros, ¿ya? Pablo, en Romanos capítulo 13, cuando habla del poder cívico, él dice, hablando del poder cívico, del emperador, del imperio romano, en su contexto, él dice, porque ese poder, esa autoridad, es servidor de Dios. La palabra original en griego es diáconos. O sea, es un diácono de Dios para tu bien. Si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Vengador para castigar al que hace lo malo. Romanos capítulo 13, versículo 4. Pero fíjense, Pablo está pensando poder civil, pagano, no conocen la gracia de Dios, pero Dios también los usa primitivamente, precariamente, pero los usa ¿para qué? Para una justicia retributiva, punitiva. Hiciste mal, te castigo. Hiciste bien, seguimos adelante. Pero Pablo, cuando habla de este tipo de justicia retributiva, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, se hace mal, restituir el agravio, está pensando en un estadio bien primitivo, lo más básico. Porque a la iglesia, cuando le habla a la iglesia sobre cómo debemos reaccionar frente a la falta, en el capítulo 12, de versículo 17 al 20, ¿qué dice? No pagues a nadie mal por mal. O sea, es diferente. Pablo le habla a dos tipos de comunidades. Poder civil tiene su estructura legal básica. Sirve mucho, pero básica. Pero hay otro poder, otra comunidad que está bajo la gracia, que no puede estar ojo por ojo, diente por diente. Dice, no pagues a nadie mal por mal. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo así, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Y sabes lo que son ascuas de fuego? Era un dicho paulino, un dicho del tiempo de Pablo, que si tú reaccionas devolviendo bien por mal, siendo fuerte, pero de esa no violencia activa, reaccionando con una sonrisa, perdonando, ascuas de fuego, provocarás que el otro asuma lo que está haciendo, se avergüence como el soldado norteamericano y pueda haber un cambio, una conversión en su vida. No es fácil, pero vale la pena. No sé si les parece. No es fácil, porque nosotros los cristianos, claro, usted me dirá, no, pero Pastor Ulises, nosotros como cristianos, está bien, no estamos a favor de la venganza, pero muchos practicamos la desquitanza, que es diferente, tiene otro nivel. ¿No? Fíjense que Jesús cuando murió, antes de morir, ¿qué es lo que hace? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque si no hay perdón, no hay resurrección. Jesús sabía que el Padre lo iba a resucitar, pero antes de morir, Él tiene que perdonar, porque si no hay perdón, no hay resurrección. Y terminamos, recapitulemos. Si hemos dañado a otro, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz, buscar la restauración de la relación. ¿Sí? El culto a Dios no tiene efecto si mi relación con mi hermano está fisurada. No tiene efecto. Por mucho que levantemos las manos, por mucho que se haya aplicado desodorante y huela rico, no tiene efecto. Pedir perdón, confesar el mal que he provocado es sanador para todos. El estadio más básico de justicia es la justicia retributiva. El más alto es el perdón, es la gracia. Y por último, quien perdona,
abraza una nueva vida, una nueva oportunidad de seguir viviendo, pero en otra coordenada. Y la última historia que les voy a comentar, esto es como los culebrones de telenovelas, ¿ya? Es una historia que hay agravio, agraviado, perdón, restauración. Termina bonito. En el capítulo 13 del libro de Hechos, imagínense esta escena, capítulo 13 del libro de Hechos. Los cristianos en Jerusalén, judíos en su totalidad casi, siguen a Jesús. Hay una gran iglesia en Jerusalén, bonita la iglesia, pero muchos helénicos, judíos que vienen de otras zonas, fueron perseguidos cuando mataron a uno de los primeros discípulos, a Jacobo. Huyeron y muchos huyeron a la ciudad de Antioquía. En Antioquía se arma una iglesia sin la intervención de apóstoles. Es una iglesia diversa. Y desde esa iglesia reciben a Pablo después de convertido, el famoso Saulo de Tarso, lo reciben y lo envían. Después de un tiempo dice que el Espíritu Santo habla en la comunidad y los envían de misioneros. Pablo y a Bernabé. Era como el dúo dinámico de la iglesia primitiva. Eran casi como los X-Men, era una suerte de superhombres amados por la iglesia que los envían a evangelizar al mundo grecorromano. Y dice la historia que estos dos llevan a un joven de ayudante que se llamaba Juan Marcos, que era el sobrino de Bernabé. Dice así, capítulo 13, versículo 13. Llegan a Chipre, después de eso quieren navegar más hacia el interior de la zona de Asia Menor, pero aquí viene un problema. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros, arribando a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Era el primer viaje misionero, había sido un éxito. Y cuando iban a continuar el viaje de Chipre hasta Asia Menor, Juan Marcos, el sobrino, el ayudante, los abandona, los deja, se va. El que le servía los huevos en la mañana con frijol, con cafecito, se fue, los dejó. ¿Y dónde se fue? A Jerusalén. Y los dejó. Ahora, Pablo y Bernabé siguieron. Y eso se transformó en el primer viaje misionero. Después de 1 año, 2 años, vuelven a Jerusalén, dan la noticia. Y en Jerusalén ocurre algo. La iglesia, primordialmente de judíos, toma una decisión trascendental en la historia del cristianismo. Toman la decisión de no imponerles la circuncisión, que para el judío la circuncisión era la señal del pacto y era la señal de la elección. O sea, hoy día a veces nos preguntamos, ¿usted fue predestinado por Dios? Hay cristianos que se preguntan, ¿usted es predestinado? ¿Usted no fue predestinado? Para los judíos era fácil. ¿Cómo era la marca de la predestinación? La circuncisión. Entonces era la señal sine qua non del pacto. Y los judíos de Jerusalén, cristianos, dijeron, no le vamos a imponer la señal del pacto de Abraham, porque ahora estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Eso fue una decisión importantísima. Y Pablo con Bernabé, contentos de la decisión, van a la iglesia de Antioquía a dar la noticia y todos contentos celebran. Y después de eso, fíjense, Pablo le viene la picazón por hacer un segundo viaje misionero. Y en el capítulo 13, cuando se encuentran en ese muelle para hacer el segundo viaje misionero, Pablo toma la decisión de llevar a otro joven, Silas, pero Bernabé trae de nuevo a Juan Marcos, el que los había abandonado. Y dice, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado. Capítulo 13, versículo 38 a 39. Desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y se separaron. Lucas nos dice, hubo tal desacuerdo. La palabra desacuerdo que usa en griego es paroxismo. No fue bueno hermano, está bien, aquí separamos camino, que el Señor te bendiga. Paroxismo es una discusión muy fea, muy acalorada, que termina en una cosa irreconciliable. Se fue uno para el otro lado. Uno para un lado, el otro para el otro. Se dividió. La causa de la división. Cuando yo leía esto por primera vez, era más joven, decía, oye, ¿cómo que Pablo no pudo perdonarle eso a Marcos? Si era joven, ¿cómo fue tan intransigente?
¿Cómo no le pudo dar una segunda oportunidad? Tan radical que era. Y claro, porque Lucas no nos da tanto información. Lucas nos cuenta por encimita. Pero Pablo, yo creo que leyó el libro de Hechos y dijo, no, ¿saben qué? Yo voy a contar realmente qué es lo que pasó. Porque yo no quiero que después anden diciendo, ¡ay, que Pablo es intransigente, que Pablo no le da oportunidad a los jóvenes! ¿Saben lo que pasó? Y aquí la historia desde Pablo. Por eso cuando uno escucha algo, siempre tiene que escuchar la otra versión. Porque yo una vez lo dije, si uno escucha solo la Caperucita, claro, el lobo siempre va a ser el malo. ¿Pero qué andaba haciendo la Caperucita ahí tarde en la noche? Traficando droga a lo mejor andaba y uno no sabía. Entonces hay que escuchar las dos historias. Fíjense lo que Pablo dice. Pablo nos transporta al mismo momento. Dan el primer viaje misionero, la iglesia de Jerusalén decide, están en Antioquía, todos celebran. Pero ¿qué es lo que cuenta Pablo? Cuando Pedro vino a Antioquía, capítulo 2 de Gálatas, versículo 11-13, le resistí cara a cara. Oye, Pablo tenía valentía porque resistió a Bernabé y a Pedro. O sea, Pablo no se le achicaba a nadie. ¿Por qué? Ahí van a ver la razón. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, el hermano del Señor, de la iglesia de Jerusalén, Pedro comía con los gentiles. Cuando dice comía, está hablando de la cena del Señor, no es cualquier comida. La cena del Señor, el ágape con la Eucaristía, comía. Pero después que vinieron, ¿qué hizo? Se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Era un grupo fundamentalista bien fuerte en la iglesia de Jerusalén. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún, fíjense, Bernabé, no era tan santo Bernabé. Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Por qué fue la discusión de Pablo y Bernabé? No fue tanto por Marcos. Fue porque Marcos, como Pedro, como Jacobo y Bernabé, que pertenecían a la iglesia de Jerusalén, no estaban tan abiertos en su mirada de la gracia para aceptar a estos otros. Y Pablo, que es el defensor de la unidad de la iglesia, aquí yo veo que en este momento él tuvo que tomar una decisión. Defendemos la unidad, pero la unidad no puede ser a cualquier costo. Porque cuando estas personas, por muy hermanos que son, tienen otra mirada del evangelio, marginadora, como la que usted vea, como la que estaba pasando, tiene que haber una separación. Y Pablo se separa. Pablo cree en los jóvenes. No es porque no le quiere dar una segunda oportunidad a Marcos, porque lo primero que hace Pablo cuando llega a Listra, que es la primera ciudad, toma a un joven que se llama Timoteo. Pablo cree en la juventud. Pero ¿saben? La historia termina bien. Porque Pablo, después de viejito, bueno, no viejito, ya en los últimos días, en la cárcel, le dice a Timoteo, solo Lucas está conmigo, según de Timoteo capítulo 4, versículo 11. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. O sea, hubo una restauración. No se quedaron peleados. Hubo un momento en que los dos tomaron la decisión de hablar. Y no solo eso. Fíjense, Marcos sigue la historia de la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Pedro le escribe a las iglesias que están en Asia Menor, en Roma, a la iglesia que está en Babilonia, es decir, en el imperio grecorromano, elegida juntamente con vosotros. Marco, mi hijo, os saludan. ¿Qué pasó? En un minuto, yo creo que esto pasó. Bernabé se va con Marcos a Chipre. Marcos y Bernabé en algún momento asumen que cometieron un error. Pero Marcos, posiblemente como es joven, siente que ha traicionado al Señor. Yo me imagino una noche que Pedro va a visitarlos a la casa donde están en Chipre, están cenando con Bernabé y le dice, oye, ¿qué fue de tu sobrino Marcos? No quiere seguir más siendo misionero. ¿Y por qué? Bueno, tú sabes lo que sucedió en Antioquía, la discusión que hubo, ya no quiere seguir más. Dice que ya, hasta aquí llegamos. Déjame conversar con él. Y va a conversar con Marcos, posiblemente abre la puerta, toca la puerta, abre, está la luz oscura, deprimente, escuchando una canción que dice, yo no nací para amar, nadie nació para mí. O sea, una canción deprimente. Prende la luz y dice, hola Marcos, ¿puedo conversar contigo? Soy Pedro.
oye, ¿me das tiempo para un café? Se van a tomar un café y le dice, ¿qué pasó? No, es que volví de Panfilia, dejé a Pablo, a mi tío, y siento que Dios ya no me da una segunda oportunidad. Agravié a mi tío y a este hombre de Dios. Soy un traidor. Y Pedro lo mira y dice, muchacho, traidor. Oye, si hay alguien que sabe lo que tú sientes, ese soy yo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando tu madre te contaba que en la última cena estaba el Señor con sus discípulos y uno le dijo, aunque todos te nieguen, yo seguiré contigo? ¿Quién fue? Ah, sí, el idiota que dijo eso. Bueno, fui yo. Y en el momento cuando tenían al Señor en el patio del sumo sacerdote, yo estaba ni tan lejos porque di una promesa, pero ni tan cerca porque sabía que me podían agarrar a mí también. Y cuando me dijeron, tú estabas con él, tú estabas con él, tú estabas con él, yo le negué 3 veces y cantó el gallo. ¿Tú fuiste? Sí. ¿Y estás acá? Claro. Porque Jesús me dio una segunda oportunidad. Le pedí perdón. Reconocí que mi amor no estaba a la altura. Le dije, Señor, tú sabes que te quiero, tú sabes que te quiero, tú sabes que yo no te amo. Me lo preguntó 3 veces, las 3 veces que lo negué. Pero aquí estoy porque el Señor me dijo, aún sigo contando contigo. Hijo, si el Señor lo hizo conmigo, que soy un cabezón, pescador, que hablo y después pienso, ¿cómo no lo va a hacer contigo? Levántate de ahí. Es más, ¿sabes qué? Tengo una idea. Por mucho tiempo he querido escribir las cosas que yo he vivido con el Señor y necesito un secretario. ¿Te animas a venir conmigo? Y según la tradición de la iglesia, el primer evangelio que conocemos cronológicamente entregado a la comunidad fue el evangelio de Marcos, redactado porque acompañó a Pedro en sus viajes. Y esto no es solo interesante, sino que según Eusebio de Cesarea, el primer historiador de la iglesia, años después, cuando la iglesia primitiva se va a evangelizar África, el primer pastor en la ciudad de Alejandría se llamaba Juan Marcos. ¿Qué nos dice esto como enseñanza? Que uno puede cometer un error, uno puede agraviar, uno puede ser el agraviado, pero uno tiene que buscar la restauración de esas relaciones. ¿Por qué? Porque siempre habrá un final feliz para quienes busquen enmendar sus errores, pedir perdón y reconstruir los puentes rotos. Amén.